Listo. Bueno, de mi parte, muy buenas noches para la comunidad contable. Les saludo Juan Carlos Pastás de la ciudad de Quito. Para mí es un gusto el poder compartir este día, lunes 5 de mayo del año 2025, lo que son nuestra segunda parte después de haber presentado las declaraciones del impuesto a la renta y también de haber presentado información a la Superintendencia de Compañías. Sabemos que tenemos otro tipo de información tributaria municipal que debemos de cumplir como deberes formales de cada sujeto pasivo. Pero una de las preguntas que he visto el día de hoy, ¿cuántos de nosotros sabemos que durante este mes de mayo tenemos que presentar una declaración del impuesto a la renta más? Quisiera ver que de acuerdo a sus aportaciones, hemos escuchado que tenemos que presentar declaraciones del impuesto a la renta. ¿Me confirman en el chat, por favor? Porque me dijeron solo hasta el mes de marzo nomás tenemos que haber presentado las declaraciones. ¿Cuáles son esas declaraciones que se encuentran pendientes para nosotros? Para poder dar a conocer tenemos a los negocios populares, los cuales ya tienen que comenzar a presentar sus correspondientes declaraciones. Pero una de las preguntas que me han dicho, Juan Carlos, pero ¿en dónde se encuentra esa normativa? Porque yo no la he visto, tampoco la conozco. Nosotros voy a compartir aquí una de las primeras resoluciones donde vamos a ver nosotros cuál fue el primer paso que nos dijo la administración tributaria respecto de los negocios populares. Entonces vamos a compartir aquí pantalla para que ustedes lo puedan observar. Sabemos que durante el año 2023, año 2024, tuvimos algunos cambios de acuerdo a la normativa tributaria que nos decían que cada tipo de sujeto pasivo se acogerá de acuerdo a su tipo de régimen. Pudimos observar que durante el mes de marzo, de acuerdo a nuestro primer trimestre del año 2025, algunos contribuyentes que tenían una actividad excluyente del régimen RIMPE ya tenían que haber presentado sus correspondientes declaraciones. Pero cuando nosotros hablamos de los calendarios que tenemos para nuestra presentación, hemos podido observar que ya hemos cumplido con nuestra primera actualización. Para las sociedades de régimen RIMPE emprendedor, ya pudimos observar que tenía que haberse entregado de acuerdo al noveno dígito del RUC en el mes de abril las correspondientes declaraciones. Y como podemos observar aquí, las personas naturales de negocio popular tienen un calendario específico, el cual ya ha comenzado para nuestra presentación. Es decir, que los negocios populares que fueron con dígito uno, recordemos que ellos se vencía el 10 de mayo, como fue un feriado. Tomando en cuenta desde lo que es el día viernes, aquellos sujetos pasivos ya tienen que presentar con dígito 2 toda la información en relación a sus correspondientes registros de ingresos y de gastos. Entonces, de esta manera ya podemos observar nosotros que de acuerdo a lo que nosotros tenemos, las personas que fueron dígito uno ya tienen que haber tomado en cuenta el haber elaborado sus registros de ingresos y de gastos y tomar en cuenta en este 10 de mayo comenzar a presentar las declaraciones. De acuerdo al cambio que hemos podido observar nosotros en uno de los capítulos de lo que nos dice la ley de régimen tributario interno, que lo voy a compartir, ¿cuáles son las únicas personas que se quedarían como negocios populares? Ya que nosotros hemos podido observar también que cuáles, yo tengo en el certificado del RUC, yo también tengo dentro de lo que me establece la consulta al momento de ingresar a la página del Servicio de Rentas Internas. Pero uno de los casos que nosotros debemos de poder conocer, y esto va a ser uno de los artículos que debemos de llevar de la mano al momento de nuestra declaración y poder observar de que nosotros no estemos fuera de estas consideraciones. Sabemos que dentro de las exclusiones que nos decía el artículo 97.4 de la Ley de Régimen Tributario Interno, aquí vamos a encontrar cuáles son las personas que deben de tomar en cuenta su declaración en este mes de mayo como negocios populares. Es decir, que tenemos aquellos sujetos pasivos que tienen una actividad incluyente que puede ser de comercio y servicios. Un ejemplo, una persona que tiene un bazar, una persona que se dedique a un servicio de mecánica, un servicio de albañilería. Pero también tenemos un grupo importante dentro de esta clasificación. Como podemos distinguir aquí en el literal B del artículo 97.4, nos dice tenemos excepto el sector del taxismo. Es decir, que todas las personas que tienen como única actividad la actividad de taxis tienen que declarar como
negocio popular, lo cual ya tenemos un calendario para este mes de mayo. Pero una de las preguntas que me han hecho, Juan Carlos, pero si nosotros ya tenemos un calendario específicamente para los sujetos pasivos que son negocios populares, pero si estas personas en calidad de negocio popular también tienen rendimientos financieros, perciben un dividendo, también en caso de los señores que se dedican al sector del taxismo. Entonces va a ser el único caso que podrá existir una declaración mixta al momento de poder integrar las actividades. Pero una de las preguntas que me han hecho, Juan Carlos, pero se mantiene vigente el valor de los $60. Quisiera escuchar aquí las aportaciones de cada uno de los colegas dentro del chat. ¿Se mantiene vigente los $60 o no? ¿Qué me dicen en el chat? ¿Se mantiene vigente los $60 de cuota para los negocios populares? Es una de las preguntas que nos han realizado también el día de hoy. Si es que se debe de seguir pagando los $60 o no. O si es que también nos permite una condonación. Pregunta para el chat. Ya vamos a ver dónde se encuentra la respuesta, si es que pagamos o no los $60. Para esto tenemos una nueva tabla de acuerdo al artículo 97.6, lo cual nos dice ahora a nosotros. Señores sujetos pasivos, dentro del régimen RIMPE pagarán su impuesto de acuerdo a la nueva tabla. Recordemos que tenemos una tabla progresiva, es decir, que los negocios populares que tienen de 0 a $2.500 no tendrán que pagar ningún valor en relación al impuesto a la renta. De esta manera, los contribuyentes, voy a poner un ejemplo, en calidad de sector del taxismo, que tienen ingresos promedios de entre 10.000, un centavo, hasta $15.000. ¿Cuánto tendrán que pagar ellos? 35.000, perdón, $35 al momento de su correspondiente declaración. Entonces, de esta manera, al momento que observamos solo los sujetos pasivos que tienen ingresos hasta $20.000, tomando en cuenta desde los 15.000, un centavo, pagarán los $60. Entonces aquí va a ser muy importante que podamos distinguir nosotros, que al momento que vamos a integrar nuestra declaración del impuesto a la renta, tomemos en cuenta las correspondientes preguntas. Si yo me acojo al régimen RIMPE negocio popular, sabemos que vamos a pagar una cuota única respecto de nuestros ingresos. Entonces recordemos que hasta el año 2023 se cancelaba el monto de los $60. Pero me decían hoy, Juan Carlos, pero si mi contribuyente tiene ingresos hasta $5.000. ¿Cuánto será la cuota? $5, pero mi contribuyente no quiere cancelar tampoco los $5. Ya sabemos que esta tabla progresiva también tiene una parte que se pueden descontar también el valor de las correspondientes retenciones en el caso de habérselas realizado. En este caso, esta cuota no es sujeta a ninguna condonación, se convierte en cuota única para el año 2024 de declaración en el mes de mayo, como tenemos en la resolución 24, número 27. Pero me van a hacer una pregunta, me han dicho aquí por interno, pero Juan Carlos, ¿qué pasaría si es que mi cliente tenía actividad de honorarios? ¿Tiene que declarar en el mes de mayo o ya está, o ya se encuentra atrasado? Recordemos que las personas naturales, a pesar de que tengan la leyenda de RIMPE Negocio Popular y tienen actividades excluyentes como lo define el artículo 97, otro que pueden ser servicios profesionales, mandatos o representaciones, o también a los comisionistas, o también la actividad de transporte. Este tipo de contribuyentes ya tienen que haber realizado su declaración en el mes de marzo, de acuerdo al noveno dígito del RUC. Si tenemos una actividad de régimen general y tal vez por alguna equivocación yo lo quiero declarar como negocio popular, también nos dijo aquí la resolución 24, número 27, un párrafo que es muy importante que les voy a compartir en este momento. ¿Qué nos dice dentro de las disposiciones? Vamos a ver la disposición segunda. Los sujetos pasivos serán los responsables de poder verificar el cumplimiento y las condiciones previstas aplicables para su pertenencia y también para la categoría dentro del régimen RIMPE. Entonces va a ser muy importante que podamos observar esto nosotros, a pesar de que tengamos en el certificado del RUC, al momento de ingresar con la consulta del registro único de contribuyente,
podamos observar nosotros y hacernos estas preguntas. Entonces, ¿dónde nos vamos a dirigir de lo que nos dice la ANAC número 2427 al artículo 97.4? Entonces, dentro de este capítulo se encuentran el 100% de las respuestas, cómo tenemos que declarar nosotros. Otra de las preguntas que también pude observar hoy en la mañana que me decían, pero ¿sabes qué, Juan Carlos? Mi contribuyente tiene la leyenda de negocio popular. A mí me dijeron que tenemos que declarar en el mes de mayo, pero mi contribuyente es artesano. Pregunta para el chat. ¿Los artesanos podrán declarar como negocio popular o no? ¿Qué opinan ustedes, colegas? ¿Podrán declarar o no como negocio popular los artesanos? ¿Qué me dicen en el chat? ¿Podrán o no declarar como negocio popular los artesanos? Y esa es otra de las confusiones que se está tomando en cuenta, que hay algunos artesanos que siguen emitiendo notas de venta. No están emitiendo de lo que es facturación electrónica. Entonces, como podemos observar aquí, dentro de este artículo 97.4 vamos a encontrar lo siguiente. No podrán acogerse al régimen RIMPE los sujetos calificados como artesanos. Entonces ya tenemos aquí una parte muy importante que debemos de distinguir de la normativa. Entonces, si yo tengo un cliente que ha sido artesano, pero tiene notas de venta por el valor de $15,000, tiene que haber declarado como régimen general en el mes de marzo, haber aprovechado todas las deducciones y también de acuerdo a el aprovechamiento de las rebajas por gastos personales en función de sus cargas familiares. Entonces, de esta manera ya podemos distinguir ahorita cómo va a ser nuestra declaración para los negocios populares de acuerdo a el límite de sus ingresos, de acuerdo a este mes de mayo como parte inicial. Entonces ya tenemos aquí una parte que nosotros debemos de poder conocer para no tener equivocaciones en nuestro formulario. Siguiente punto. Otra de las preguntas que también hemos podido observar conjuntamente con Marlon respecto de esta tabla que la encontramos en el artículo 97.6, y es muy interesante y poder destacar que las personas que a pesar de que sean negocios populares, también tienen otra obligación como un deber formal. Cuando hablamos del impuesto a la patente municipal, también cuando hablamos de los emprendedores, sociedades, personas naturales con o sin obligación de llevar contabilidad, también tienen que pagar una patente. Y para las personas naturales y también tenemos a las sociedades, tendrán que cancelar el 1.5 por mil. Ya vamos a ir viendo cómo tienen que irse ampliando estas obligaciones. Entonces, al momento que nosotros vamos definiendo lo que son nuestra obligación para el mes de mayo, pero aquí viene dos obligaciones que van a ser muy importantes que nosotros podamos conocer también. Hemos visto el día de hoy, de acuerdo a las publicaciones que hemos compartido en redes sociales, el día lunes en la mañana, respecto de las obligaciones en relación al anexo de dividendos. ¿Cuáles son las obligaciones de este anexo que me han dicho, pero Juan Carlos, pero yo como sujeto pasivo debo de cumplir o no? Recordemos nosotros que a pesar de que la página del Servicio de Rentas Internas nos diga cuáles son las obligaciones que nosotros debemos de poder cumplir, el certificado del RUC, pero también va a haber obligaciones que debemos de entregar de acuerdo a nuestros deberes formales como sujetos pasivos, como lo define el Código Tributario. Cuando hablamos del anexo de dividendos, ¿cuáles son las sociedades que deben de presentar? Esto va dirigido para todas las sociedades nacionales o extranjeras, es decir, que tenemos a las sociedades anónimas, compañías limitadas, tenemos a las sociedades SAS, a las sociedades BIG, también tenemos a las sociedades de hecho, también tenemos a los consorcios. Los únicos que no se encuentran dentro de esta presentación es cuando hablamos de las instituciones sin fines de lucro. Recordemos que ellas no van a distribuir un dividendo al momento de esta presentación. Pero cuando hablamos de este anexo de dividendos, ¿de dónde va a partir? Primero, de todo lo que ocurrió durante el año 2024 respecto de la repartición de dividendos que tuvo una sociedad. Recordemos que esta distribución tiene que ir acompañada mediante un acta de junta. Pero una de las preguntas que me han hecho también respecto de este anexo, es decir, que si yo como compañía, a pesar de que yo me encuentre en pérdida, soy una compañía que me constituí en el año 2024 y no tuve operación, también debo de cumplir con la entrega del anexo en cero.
Entonces, de esta manera ya podemos tomar en cuenta nosotros a dónde nos ha llevado esta información. Pero me van a decir, Juan Carlos, pero ¿cuál es el fin de este anexo? El anexo tiene por finalidad cruzar cuáles fueron los valores que recibieron en atribución de dividendos las sociedades y también las personas naturales, que de manera directa o también de manera indirecta participaron de estos dividendos. Entonces va a ser muy importante que podamos considerar la presentación y conocer cuál fue la estructura de una sociedad. Recordemos que para esto tenemos la resolución NAC 15564, la cual nos dice que vamos a reportar cuál fue la utilidad de acuerdo al periodo reportado, cuáles fueron las utilidades de los periodos anteriores y cuáles fueron los dividendos distribuidos durante el periodo en curso. Pero dentro de este anexo también tenemos otro tipo de información que vamos a entregar. Cuando hablamos de los préstamos a los accionistas, hablamos de los dividendos anticipados y también de acuerdo a los dividendos pagados, lo cual tenemos que informar qué es lo que pasó durante el ejercicio fiscal. Entonces, de esta manera, recordemos que también tenemos un plazo de presentación de acuerdo a la resolución 15564. Dentro del artículo número 4 nos dice lo siguiente: el anexo de dividendos será presentado de manera anual, lo cual se presentará de acuerdo al noveno dígito del RUC en el mes de mayo, tomando en cuenta la siguiente consideración. Como podemos observar aquí, nosotros ya tenemos ahorita que los que se encuentran con dígito número 1 ya comienzan a presentar durante el 10 de mayo. Pero ¿cuál ha sido una de las consideraciones que nosotros debemos de poder conocer? Recordemos que los dígitos número 1, a pesar de que el día 10 cae el día sábado, tienen el vencimiento para el día siguiente hábil, lo cual se presentará el 12 de mayo de acuerdo a todos los sujetos pasivos. Entonces, aquí, ¿cuál va a ser el requerimiento? Que revisemos si es que la compañía distribuyó dividendos, si es que la compañía emitió el comprobante de retención y también proceder con los respectivos cruces de información, sea con las actas de junta, con los anexos transaccionales. También tenemos al anexo REBEFIC, que también tiene un cruce de información respecto de este anexo de dividendos al momento de la presentación. Como podemos observar nosotros, también vamos a poner aquí un ejemplo en el caso de las sociedades que tienen dígito 8, las cuales presentarán el 24 de mayo. Entonces, como podemos observar aquí, es uno de los casos que en el caso de estos contribuyentes podrán presentar hasta el día 26 de mayo. Recordemos que el 24 de mayo cae el día sábado. Igual también tenemos un feriado por este día enunciado. Primer anexo que tenemos para el mes de mayo dirigido para, vamos a poner aquí para las sociedades. A pesar de que seamos una sociedad de régimen general, una sociedad de régimen RIMPE, igual tenemos que presentar esta obligación. Pregunta para el chat. Si yo me olvidé de presentar el anexo de dividendos, ¿cuánto será la sanción por no presentar los anexos? ¿Quién me podría ayudar con el valor de la multa por no presentar los anexos a la administración tributaria? Quisiera ver aquí sus aportaciones. Aquí tengo en el chat, tengo una pregunta muy interesante. Me dice que el socio ha recibido el valor de $35 de dividendo. ¿Se tiene que presentar el anexo ADI? Totalmente correcto. A pesar de que sea una distribución superior a un centavo, se tiene que haber emitido el respectivo comprobante de retención, tomando en cuenta el 40% como ingreso grabado. ¿Cuánto sería el valor que tendríamos que pagar nosotros si no entregamos a tiempo nuestro anexo de dividendos? Vamos a ver aquí una parte de sanciones también, de acuerdo a lo que nos dice la misma normativa. Quisiera ver sus aportaciones. ¿Cuánto será la sanción? 30. Pues la semana pasada vimos que ya estaban llegando las sanciones para los anexos de relación de dependencia también ya. Vamos a ver aquí un cuadrito que les voy a compartir. 30 no puede ser porque normalmente ese es para personas naturales. Veamos aquí ya. ¿Qué nos dice aquí?
Cuantías de multas liquidables por omisiones no notificadas por la Administración Tributaria. Tenemos aquí sociedades con fines de lucro que van a reportar el anexo ADI. ¿Cuánto será la multa? El valor de los $60. Entonces, de aquí ya puedo conocer a dónde me está llevando este tipo de información. Si soy contribuyente especial, tengo el valor de los $90. Entonces, ya podemos aquí ir viendo a dónde nos va llevando este tipo de anexos al momento de poder presentar. Pero digamos que yo me olvidé de presentar y yo lo voy a presentar en el mes de junio porque me llegó una notificación. Cuando llega una notificación y ha sido notificada vía correo electrónico o también de acuerdo al buzón electrónico del contribuyente, aquí ya van aumentando las sanciones. Digo, si yo soy una sociedad SA que tenía que haber presentado el anexo ADI y no lo presenté a tiempo, ¿cuánto será la multa para nosotros? El valor de $90. En el caso de contribuyente especial, el valor de los $120. Y en el caso de que estas sanciones sean juzgadas por parte de la Administración Tributaria, tenemos en el caso de una sociedad anónima el valor de $120 y en el caso de contribuyente especial el valor de los $180. Entonces, como hemos podido observar de acuerdo a la presentación, ahora ya tenemos un sistema bastante flexible, el cual ya está demostrando cuando un contribuyente no presenta a tiempo, al siguiente día sabe, ya llega un correo electrónico, sabe que señor sujeto pasivo, usted ha incumplido por no presentar el anexo de dividendos. Entonces ya nosotros ya estamos observando cuál ha sido la multa por no presentar nuestros anexos. De las preguntas que me han realizado a mí de acuerdo al anexo de relación de dependencia, si no se presentó y yo era persona natural no obligada a llevar contabilidad, tenemos la sanción de $30. También tenemos a las sociedades sin fines de lucro. Pero en el caso de que yo sea una persona natural obligada a llevar contabilidad, que presenté al siguiente día del vencimiento del noveno dígito durante el mes de enero, yo tengo el valor de $45 por cancelar dentro de un formulario 106. En el caso de que haya sido una sociedad, tengo el valor de los $60. Entonces, este tipo de sanciones ya están comenzando a llegar a los buzones electrónicos de los diferentes sujetos pasivos por no haber presentado a tiempo lo que son los anexos de relación de dependencia. Entonces, va a ser muy importante que podamos tomar en cuenta y anticiparnos a esta presentación tal cual nos dice la resolución 15 número 64, de acuerdo a lo que son los anexos de dividendos. Entonces, todas las sociedades, a excepción de las instituciones sin fines de lucro, tienen que presentar esta información. Recomendación, no esperemos al noveno dígito del RUC. Tratemos de presentar y tomar en cuenta que se haya recibido de manera correcta. También hemos visto nosotros que cuando se envía un anexo, hay veces que por cierta información sale como rebotado este anexo, lo cual yo tengo que volver a hacer una recarga y este tipo de recarga ya podría generar una sanción al contribuyente, ¿ya? Primer anexo que tenemos que presentar durante el mes de mayo. Segundo anexo que vamos a ver nosotros. El día de hoy he compartido una publicación respecto de la declaración patrimonial. Nosotros debemos de poder conocer que cuando tenemos una persona natural que tiene una actividad económica, decimos, pero si la persona sobrepasa de cierto monto sus activos, tiene que presentar la declaración patrimonial. Pero para esto también nos dice la ley de régimen tributario interno y también su reglamento, cuáles son las personas naturales que tienen que presentar el anexo como declaración patrimonial. Tomando en cuenta aquí que cuando hablamos de las personas naturales independientes y también hablamos de las personas naturales que no desarrollan una actividad económica, es decir, que si yo tengo un ejemplo, un contribuyente que no tiene un RUG activo, pero un ejemplo aquí, pero él tiene tres casas, tiene inversiones, también tiene inversiones en acciones. Si esta persona es independiente y sobrepasa el monto de sus activos de 20 fracciones básicas desgravadas al 1 de enero del año 2025, es decir, del monto de los 241.620, esta persona natural tiene que presentar su correspondiente declaración patrimonial, tomando en cuenta que estas declaraciones se las puede presentar con número de cédula y con la clave asignada, o también se las puede presentar con el número de RUC.
Entonces va a ser consideraciones de acuerdo a cómo tenemos aperturado el sistema de la administración tributaria. Y para el caso de las sociedades conyugales o también de las parejas en unión de hecho, cuando los activos superen las 40 fracciones básicas desgravadas, lo cual será el monto de los 483.240 dólares. Pero aquí dentro de estos dos parámetros quiero tomar en cuenta lo siguiente. ¿Cómo podemos definir aquí? Lo que nos dice la ley y el respectivo reglamento, nos dice que las personas naturales, cuando sobrepasen el total de activos, a ningún momento nos dice que lo que sea igual o superior al total del patrimonio. Entonces, esto suele ser una de las confusiones con lo que algunos contribuyentes dejan de presentar y tal vez tratan de tomar en cuenta más pasivos para no presentar la declaración patrimonial. El parámetro siempre va a ser el total de activos al 1 de enero de cada año al momento de la presentación. Entonces, cuando hablamos nosotros de la declaración patrimonial, ¿con qué fecha vamos a presentar nosotros? ¿Con qué fecha sería para nosotros al momento de nuestra presentación? Con fecha 01 del año 2025. Pero una de las preguntas que me dicen por interno, pero sabes que Juan Carlos, pero ¿cómo tendríamos que tomar en cuenta la valoración? Entonces voy a hacer aquí un ejemplo pequeño. Si nosotros tenemos el total de activos, total de pasivos, que ya hemos tomado en cuenta en nuestros borradores, ¿qué es lo que nos dice aquí la normativa? Ustedes tienen que tomar en cuenta como sujetos pasivos. Entonces voy a poner aquí. Si tengo una persona natural que es independiente y tiene 525.000 dólares en todo lo que son propiedades, pólizas, cuentas bancarias, cuentas de ahorro. A pesar de que esta persona no tiene una actividad económica y si esta persona tiene pasivos por el monto de 250.000 dólares por un préstamo personal, podemos observar nosotros que nos va a llevar al total del patrimonio. Entonces yo ya puedo definir aquí lo que nos dice la normativa. Señores sujetos pasivos, ¿cuál va a ser el parámetro que ustedes tienen que tomar en cuenta en esta presentación? Va a ser por el valor de 525.000 dólares para presentar nuestra declaración patrimonial. Me decían hoy en la mañana, pero Juan Carlos, pero yo vi una publicación que le restaban el pasivo. Pero como podemos definir nosotros, dentro de lo que establece la ley y también de acuerdo a la resolución 17.310, nos define que se tomará en cuenta el total del activo para no tener equivocaciones, ¿ya? Entonces, esto va a ser una prueba que nosotros vamos a realizar para una persona que se encuentra como independiente a pesar de que tenga o no un registro único de contribuyente. Y cuando hablamos de la sociedad conyugal, que supere los 483.240 dólares. Pregunta inicial que debemos de tomar en cuenta para nuestra presentación de nuestra declaración patrimonial. Entonces ya tenemos aquí tres grupos muy importantes. Personas que pueden ser solteras, pueden ser viudas. También tenemos personas que tienen RUC, personas que no tienen un registro único de contribuyente. Entonces ya podemos identificar que estos sujetos obligados que sobrepasen 20 fracciones básicas desgravadas, elaborar la declaración patrimonial. Entonces me va a decir Juan Carlos, pero tengo que sacar RUC. No, solo sacamos la clave con un número de cédula y cargamos de información de acuerdo a los plugins que han sido publicados por parte de la administración tributaria. Y en el caso de la sociedad conyugal y también en las parejas de unión de hecho, pero tomando en cuenta aquí este aspecto, siempre que se encuentre debidamente documentado, es decir, que se encuentre un ejemplo con el certificado de matrimonio o también con el certificado de unión de hecho. Entonces, de esta manera se va a poder considerar de que se unan el valor de los dos activos al momento de la declaración patrimonial, tomando en cuenta lo que nos dice la resolución al momento de nuestra presentación. Resolución 17.310, donde tenemos todos los parámetros, también todas las valoraciones que vamos a realizar al momento de esta presentación. Pero también podemos observar aquí que uno de los aspectos que también me ha dicho Juan Carlos, pero yo escuché
que también tenemos que presentar de acuerdo en el mes de mayo el anexo de activos y pasivos. ¿Qué nos dice Marlon respecto de este anexo de activos y pasivos? En paz descanse. Ya no se presenta ese anexo, ya fue derogado. Entonces, una de las preguntas que también veo aquí dentro del chat que me acaban de preguntar, ¿qué pasa con las propiedades que están dentro de los municipios? Hay que tomar en cuenta aquí que también tenemos un registro de acuerdo a un impuesto predial. También tenemos un avalúo catastral. Recordemos que para la declaración patrimonial no puede ser inferior al valor catastral al momento de la valoración. Es decir, que tenemos un valor comercial, pero aquí no podemos decir, no, es que yo quiero que disminuya y pongámosle un valor que si una propiedad cuesta 250.000, le voy a poner que esta cuesta 150.000. Entonces, en este caso, tiene que ser tomado en cuenta como mínimo lo que nos dice el impuesto predial, tanto para los bienes muebles, para los bienes inmuebles. También tenemos en el caso de vehículos y también en el caso de inversiones, efectivos, pólizas, joyas, bienes muebles, inventarios, como también tenemos lo que son los pasivos que pueden ser deudas por parte del sujeto obligado, como también en el caso de la sociedad conyugal. Entonces va a ser muy importante que podamos definir todos los parámetros que tenemos para realizar una buena declaración patrimonial. Entonces, también hemos podido observar también que dentro de los últimos cambios de la normativa, ahora ya se permiten realizar lo que son sustitutivas de las declaraciones patrimoniales, pero siempre y cuando no hayan sido notificadas por parte de la administración tributaria para poder corregir cuentas de activo, cuentas de pasivo y también poder establecer cuál fue el total del patrimonio al 1 de enero del año 2025 o también de los años anteriores para llevar una secuencia de cuál es la evolución. Recordemos que ahora ya existe una sanción por el ocultamiento de patrimonio, entonces lo cual va a ser muy importante que podamos definir hojas de trabajo y también papeles de trabajo que nos permitan identificar cuáles son los bienes muebles, cuáles son los bienes inmuebles, cuáles son los efectivos y otros que tiene una persona natural con o sin actividad económica. Entonces ya podemos observar aquí que dentro de esta presentación también tenemos un calendario que nos dice a nosotros, se presentará de acuerdo al noveno dígito del RUG en el mes de mayo. Entonces ya tenemos aquí, comenzamos con el dígito 1 el 10 de mayo, lo cual tendrán que presentar el 12 de mayo del año 2025, ¿ya? Entonces ya tenemos aquí nuestro calendario para nuestra presentación. Siguiente punto importante que también quiero compartir aquí. Hemos visto también que la semana anterior, también la Administración Tributaria ya compartió una nueva actualización, lo cual ya ingresamos nosotros a una de las obligaciones que tenemos para el mes de julio, lo cual tenemos el informe de cumplimiento tributario. ¿Cuáles son las compañías que tienen que presentar este anexo? Recordemos que las compañías que fueran auditadas al 31 de diciembre del año 2024, que entregaron la información a la Superintendencia de Compañías, tienen que ya comenzar a llenar estos formatos, que son formatos Excel que dentro de los próximos webinars ya vamos a compartir cuáles son los cambios que tienen estructurados para el año 2024. Cambios que sí son muy importantes de lo que yo ya he podido revisar y debemos de cumplir nosotros, ¿ya? Entonces, como podemos observar aquí, la información de las compañías auditadas, pero más y Juan Carlos, pero ¿cómo yo puedo saber si que yo soy una compañía que debo de tener auditoría externa? Cuando hablamos de las sociedades que tienen de activos superiores al año anterior, del monto de los $500.000, tendrán que presentar auditoría externa, haber presentado el contrato y también tomar en cuenta ya haber presentado a la superintendencia de compañías. Entonces, todas estas compañías que estamos identificando nosotros que presentaron auditoría externa tienen que presentar durante el mes de julio, de acuerdo al noveno dígito del RUC, el informe de cumplimiento tributario. Ahora les quiero hacer una pregunta muy interesante que Marlon siempre nos sabe preguntar a todos.
¿De quién es la responsabilidad de hacer el anexo de cumplimiento tributario? ¿De la administración o de la empresa de auditoría? ¿De quién será la elaboración? ¿Qué nos dice Marlon aquí? ¿A quién le corresponde la elaboración del IST del año 2024? Contador. Nos queda aquí a la administración y la administración le delega al contador. Entonces recordemos que los auditores externos van a dar una opinión de cómo el sujeto pasivo dio cumplimiento con sus declaraciones del IVA, su declaración del impuesto a la renta, su conciliación tributaria y también cuáles fueron los beneficios o deducciones que utilizó el mismo al momento de poder elaborar la conciliación tributaria. Entonces ya podemos definir aquí que esta información le corresponde a la administración y dentro de esta administración se encuentra el contador al momento de esta presentación. Siguiente punto que podemos observar aquí. También otra de las preguntas que también he podido observar el día de hoy, me han dicho, ¿sabes qué, Juan Carlos? Pero ¿qué pasa con las personas naturales? En el caso de lo que es la patente y el 1.5 por mil. Aquí voy a dar un comentario muy general de lo que yo pude observar. Sabemos que de acuerdo a nuestros diferentes municipios por cada ciudad, cada municipio tiene un calendario para estas obligaciones. En el caso de la patente para personas naturales, tenemos vencimiento en el mes de mayo. Y de acuerdo al 1.5 por mil, se tiene vigente lo que es el mes de junio. Pero una de las preguntas que me han realizado el día de hoy también, me han dicho, ¿sabes qué, Juan Carlos? Pero nosotros no podemos ingresar a la página del municipio de Quito para poder declarar nuestras obligaciones municipales. Vamos a ver que para el caso de la ciudad de Quito tenemos un cambio muy importante, lo cual se dio a conocer durante el mes de diciembre respecto de un cambio de una ordenanza, lo cual nos dice lo siguiente solo esto va dirigido para la ciudad de Quito de acuerdo a esta ordenanza que voy a compartir en este momento. ¿Qué nos dice a nosotros respecto de la ordenanza 86-2024? La cual nos da a conocer que el impuesto a la patente municipal, de acuerdo a los parámetros del COTAD, tiene un cambio de manera general. Nos dice aquí lo siguiente. Se modifica lo que es el artículo 1535 de acuerdo al objeto y también de acuerdo a las actividades económicas. Por lo cual, los sujetos pasivos que han realizado lo que es una actividad económica por un lapso de 183 días o más consecutivos o no, dentro de un mismo ejercicio económico. Entonces, dentro de esta patente se van a incluir las personas naturales con un registro único de contribuyente, a pesar de que sea RIMPE, negocio popular, emprendedor o también de régimen general, igual tienen que cancelar este impuesto. Pero ¿cuál ha sido aquí el valor que nosotros debemos de poder conocer? Tomando en cuenta aquí que nos dice que el impuesto a la patente se podrá tomar en cuenta para los pasivos obligados a llevar contabilidad, como también para los pasivos no obligados a llevar contabilidad. Entonces, de esta manera, una de las consideraciones que yo he podido observar que me han dicho, pero Juan Carlos, pero ¿cuál es el impuesto que tenemos que cancelar nosotros? Porque todavía no se apertura la página al momento de la declaración. Como podemos observar aquí, en el caso de las personas que no se encuentran obligadas a llevar contabilidad, tendrán una cuota fija anual. Entonces, de esta manera es lo que a las personas naturales no se les está habilitando para la ciudad de Quito el declarar el impuesto a la patente. Pero me han dicho, pero Juan Carlos, pero ya está a punto de vencerse el mes de mayo de acuerdo a la declaración. Pero dentro de esta ordenanza también tenemos el plazo para poder cancelar nuestras obligaciones, tomando en cuenta aquí que el pago del impuesto a la patente nos dice a nosotros que será de acuerdo al mes de junio. Entonces, de esta manera, como hemos podido observar nosotros, todavía no se ha habilitado nuestra plataforma para las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Pero, ¿qué nos dice aquí en el literal A? Para los sujetos pasivos no obligados a llevar contabilidad, bajo el esquema de cuota fija, que estén registrados en el catastro, se podrá tomar en cuenta que este impuesto el 10 de julio de cada año se pagará sin intereses hasta el 31 de diciembre de acuerdo a la emisión.
Entonces ya tenemos aquí un nuevo calendario, lo cual no tenemos que preocuparnos durante este mes de mayo. Como les decía, solo va dirigido para la ciudad de Quito. Hace un momento consultábamos con Marlon y en la ciudad de Guayaquil no ha existido un cambio respecto del impuesto a la patente. Sí, también acá vuelta, Sara nos indica que ha hablado también o ha conversado en el municipio que por la ley de alivio financiero es hasta junio. Sin embargo, nuestra recomendación por lo general debe ser en cada una de las provincias consulten con su municipio, ¿ya? Siempre hay que también aclarar el tema que existen compañías que tienen algunas sucursales en diferentes partes, en diferentes tipos de estructuras, de diferentes provincias, y tienen que hacer, digamos, la división. Ya a esas compañías siempre se les recomiendan hacer lo más rápido posible el pago del 1.5 por mil, porque hay muchas situaciones, inclusive toca pedir cartas a los respectivos municipios de las transferencias que están realizando a las otras eh, ya sea a las otras provincias o a los otros cantones, y realmente eso demora, por lo general demora un mes o 2 meses, y no queremos que ningún tipo de, ¿cómo es? No queremos que ningún municipio o algo traten de clausurar los locales o los negocios que están en diferentes partes. Entonces, siempre es una recomendación para el tipo de estructura. Adicionalmente a lo que está hablando Juan Carlos, en la mayoría de sociedades debemos terminar el trámite completo. Es decir, estamos pagando 1.5 por mil, luego del 1.5 por mil pagamos la patente, luego la patente también tenemos que sacar el permiso de cuerpo de bomberos, ¿ya? Y también finalizamos con el trámite de el permiso de, ¿cómo es el trámite final, que es la tasa de habilitación? Con la tasa de habilitación ya culminan los trámites para poder que el negocio esté funcionando en su totalidad. Es decir, esto por lo general en algunos casos piden que realicemos a los contadores, pero hay que tener el conocimiento que hasta ahí termina el trámite, ¿ya? Nos indican si he sido notificado por el pago de la patente del año 2010 y no tiene RUE activo, ¿cómo se puede hacer el pago? Hay que revisar bien esa parte porque tengo entendido que los municipios primero se realiza un trámite de, ¿cómo es? De vencimiento, porque eso ya terminó su... Depuración. ¿Mm? ¿Qué me dijiste, Juan Carlos? Sí, un trámite de depuración se llama eso. Ya, es un Un trámite. trámite de depuración. Sí, para que le puedan dar de baja esa obligación. Solamente los municipios pueden cobrarle hasta 7 años anteriores. De ahí 7 años para comer, ya desde el octavo año ya eso ya venció. Otra recomendación que le está indicando Juan Carlos, ya lo puso, digamos, pequeño, pero hemos observado que se están dando algunas notificaciones a algunos contribuyentes. Ya comenzaron a llegar desde la semana pasada, y la primera recomendación, primero, estos están llegando al correo electrónico, ya no están llegando, ya no están llegando no están llegando al buzón del contribuyente. Por ende, tienen que revisar obligatoriamente el correo electrónico del contribuyente. Segundo, revisar bien cuál es el motivo, porque en algunos casos no va a aplicar. En algunos casos ustedes han llenado adecuadamente la declaración y solamente tienen el sustento para poder en algún reclamo poder contestar, poder, digamos, tienen todo. Si usted está observando que está teniendo un error, obligatoriamente se tiene que hacer un sustitutivo, ¿ya? Y presentarlo al Servicio de Rentas Internas. Como tercer parámetro, ¿ya? Recordemos que son referenciales. Todavía no te está juzgando. Si bien es cierto, ahí es en la pregunta, ¿cuál es la sanción que yo tengo que realizar si en algún caso estoy recibiendo por la no presentación? Todavía debería ser la sanción más, ¿cómo te digo? Básica, porque todavía no. Luego de eso ya debería estarle llegando una notificación ya con firme detalle por parte del Servicio de Rentas Internas, en la cual yo te aplicaría que ya se encuentra notificado, y sería la multa que continúa. ¿Qué nos está indicando Marcos? Tengo una empresa en liquidación, pago uno patente 1.5 por mil. ¿Qué indica Juan Carlos? En este caso sí tienen que presentar porque le van a pedir el certificado de cumplimiento de obligaciones. No. Y ahora ya es automático el cruce ya. Los artesanos calificados.
son obligados a llevar contabilidad y tienen dos locales comerciales de las artesanías. Pagan también, también pagan la patente y unos puntos. Tengo entendido que los artesanos sí tienen esa sección, o sea, ellos no, Sí, no, sí, pero realmente es un poquito complicado, o sea, porque a veces les aparece una obligación y uno tiene que darle de baja eso, ¿ya? ¿Alguna otra recomendación, Juan Carlos? ya. Otro también de los puntos que también estamos observando aquí, que las personas naturales con la obligación de llevar contabilidad y también las sociedades deben de también cancelar y presentar durante el mes de junio, de acuerdo al noveno dígito del RUC, su declaración del 1.5 por mil, tomando en cuenta el total de activos menos el pasivo corriente para su correcta presentación. Todo lo cual, esto sí se encuentra vigente para todas las ciudades del país y también en el caso de la ciudad de Quito, ¿ya? Entonces, esto no ha cambiado para ningún tema de exoneración o también de acuerdo a la ley de alivio financiero. Tomando en cuenta que en el caso de que se llegue a pasar el tiempo de presentación, también se podría tomar en cuenta de que exista un requerimiento posterior por parte del sujeto pasivo al momento de la presentación. Esos serían unos puntos importantes que queremos destacar en de acuerdo a estas obligaciones que tenemos nosotros para este año 2025, de acuerdo a lo que son obligaciones municipales y también de acuerdo a las obligaciones en relación a la administración tributaria. Ahora les voy a compartir un cambio muy importante que he podido observar de acuerdo para las personas que realizan todo lo que son también devoluciones, que hemos también visto también que me han preguntado, ¿sabes qué, Juan Carlos? Yo quiero cambiar de nota de crédito porque yo recibí de acuerdo a una acreditación en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que nos dice ahora en este cambio de las devoluciones? Sabemos que para las personas que van a realizar por la opción de trámites, la opción de cambio en la forma de reintegro tributario, ya no es necesario que nosotros entreguemos una carta en formato en Word con el número de la resolución y también realizando la petición. Ahora ya tenemos que dentro de la opción de reintegro tributario, solo tenemos que ingresar el número de la resolución y esto a continuación al siguiente día o mínimo en 24 a 48 horas ya tenemos nuestra nota de crédito. Entonces es un trámite simplificado que lo ha creado la Administración Tributaria para las devoluciones tanto de impuesto a la renta, lo que son devoluciones de IVA y también para el caso de tercera edad. También tenemos para el de personas que tienen una discapacidad. Entonces, con este concepto de este cambio de reintegro tributario, ya podemos dar aquí un paso nuevo de acuerdo a estas nuevas compensaciones. Siguiente punto también que quiero informar, también que veo una pregunta que me han realizado por interno también en este momento. Me dicen, Juan Carlos, pero ¿qué pasa con las utilidades? Para esto nosotros tenemos un nuevo acuerdo laboral respecto de las obligaciones. Tomemos nota de este acuerdo y aquí se encuentra el calendario para nuestra presentación de lo que es utilidades que también hemos visto nosotros que también tenemos como una obligación mensual que debemos de cumplir nosotros al momento de esta presentación. Cuando nosotros hablamos del acuerdo laboral 2023-140, también podemos definir cuáles son los sujetos pasivos que deben de poder conocer este tipo de información. Recordemos que las personas que tienen que cancelar un valor de utilidad son los sujetos pasivos que tuvieron la consideración de ser obligados a llevar contabilidad, tomando en cuenta sociedades y personas naturales. En el caso de que se haya tenido un solo empleado, se debe de haber atribuido este 15%, el 10% para los trabajadores y el 5% valores declarados como cargas familiares, ¿ya? Entonces ya tenemos aquí nuestra primera parte antes de tomar en cuenta nuestra presentación. Siguiente punto. Entonces voy a compartir aquí la pantalla de este acuerdo laboral que voy a compartir en este momento. Listo, aquí estamos. Entonces ya podemos observar aquí que dentro de uno de los conceptos que nos dice la administración tributaria para los sujetos pasivos y también mediante el cruce de información para las personas que se encuentran dentro de los de
cuenta este 15%. Pero cuando yo veo aquí el plazo que nos dice ahora el Ministerio de Trabajo respecto de estas obligaciones, ¿cuál va a ser muy importante que podamos considerar nosotros? El Acuerdo Laboral 2023-140. ¿Se comparte, Marlon? Sí, ahí se está compartiendo. Ya, listo. Entonces, como vamos aquí a definir dentro del artículo número 11 de este acuerdo laboral, ya tenemos aquí lo que son las obligaciones dentro del 13º, dentro del 14º sueldo, y aquí vamos a encontrar nosotros el calendario respecto de las utilidades. Aquí ya podemos hacer una captura de pantalla para que tengamos de respaldo, es decir, que las personas naturales y sociedades, de acuerdo al dígito 1, 2, 3, 4 y 5, podrán registrar el formulario de utilidades desde el 20 de abril hasta el 20 de mayo, tomando en cuenta que este formulario ya se encuentra habilitado para poder legalizar. Y los dígitos 6, 7, 8, 9 y 0 tienen desde el 21 de mayo hasta el 21 de junio como fecha tope para poder legalizar. Recordemos que el pago hasta qué fecha fue a 15 de abril. Entonces, esto va a ser uno de los conceptos que debemos de poder conocer nosotros. Pero me han dicho, Juan Carlos, pero si mi empleador no quiere pagar el 15%, ¿cuánto sería la sanción por no legalizar el formulario de utilidades? Dentro de este mismo acuerdo laboral, tenemos aquí las sanciones de acuerdo a cada tipo de obligación que se debe de haber entregado. Entonces, como vamos a ver aquí, en el caso del no registro del formulario de pago de utilidades, tenemos el valor de la sanción de $200. También tenemos aquí otro tipo de sanción, registro tardío de formulario o pago de utilidades. Tenemos el valor de $100. Entonces, cualquiera de estas dos sanciones no le exime al sujeto obligado de la entrega del formulario de utilidades. Entonces, esto va a ser como algo obligatorio que tenemos de acuerdo a nuestro primer semestre y también de acuerdo a nuestro segundo semestre. Entonces, como podemos observar aquí, ¿qué es lo que también hemos podido observar también de acuerdo a nuestra presentación? Ya hemos visto cambios de utilidades, cambios de lo que son devoluciones, también tenemos los ANE. Otra de las preguntas que también he podido observar también, que también vienen para este segundo semestre respecto de las personas que sobrepasaron al 31 de diciembre del año 2024, que tienen o han superado el monto de los $500,000 de activos, ya tienen que tomar en cuenta la contratación de auditoría externa, lo cual el contrato se lo debe de ingresar en la página de la Superintendencia de Compañías hasta el 30 de septiembre, de acuerdo a nuestras obligaciones. Entonces, como hemos, Creo que se le fue una señal. Parece que se le fue la señal. Si tiene pérdida, también se declara el formulario, obligatoriamente se tiene que declarar. O sea, recordemos que si usted está, es obligado a llevar contabilidad o también es sociedad, la obligatoriamente es. Si no, caso contrario, va a tener multa. Mm, Vamos a ver otra consulta. Si he tenido pérdida, también tiene que presentar, como que si fuera la que va a presentar el formulario de utilidades, pero en la parte inicial donde son los casilleros, ahí le pone cero y ahí se presenta, ¿ya? Vamos a ver. Las SAS obligatoriamente también tienen que presentar, ¿ya?
Juan Carlos, ¿te fuiste? Bueno, aquí estamos. Listo, para que culmines la idea y nos despedimos. Ya. Entonces, de acuerdo, perdón, por la parte de lo que estábamos compartiendo, ¿ya? Entonces, como pudimos observar aquí en la parte integral de las sanciones que vamos a tener por la no presentación de utilidades, voy a tener aquí una parte de preguntas que estamos viendo nosotros dentro del chat. Me dice María Elena, dice, si no tengo, a ver, si tengo utilidad pero no tengo empleados, igual se tiene que presentar el formulario de utilidades en cero. Me dice George, si no tengo trabajadores pero soy una sociedad, igual se tiene que presentar. En el caso de Víctor, en el caso de que tengo pérdida, igual se tiene que presentar el formulario en cero. Totalmente correcto, ¿ya? Entonces, como podemos observar aquí nosotros, es muy importante que podamos definir de acuerdo a estas preguntas que nos estamos revisando. Claramente, como sabemos, en nuestras obligaciones, en nuestros deberes formales, ya como pudimos observar, tenemos aquí en un breve resumen cuáles son las obligaciones respecto tanto de a las supercompañías, también tenemos a lo que son las obligaciones ante el servicio de rentas internas, cuáles son las obligaciones que tenemos de acuerdo a nuestras devoluciones, la declaración patrimonial, el régimen RIMPE negocio popular, el anexo de dividendos, la información del patrimonio de los cónyuges o también de personas que se encuentren con un tema personal, de acuerdo, con o sin actividad económica. Y tomando en cuenta aquí con los sujetos pasivos que tienen que comenzar con la elaboración del informe de cumplimiento tributario, ya que esta obligación conforma dentro de la obligación del segundo semestre del año 2025 en relación al año 2024. Con esta información que hemos querido compartir aquí con Marlo, damos aquí un cordial agradecimiento para las personas que se han conectado. De mi parte, muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por este tiempo. Voy a dar contestación a algunas últimas consultas. ¿Existe otra sanción por el no pago de utilidades a más de lo que señaló? Bueno, ese es un tema de conversación muy largo, en el cual eh, no hay más que indicar, además de los $200 o los $100. Si presenté el formulario antes de tiempo, ¿existe un problema? Negativo. Todo muy bien, antes mejor. No soy obligado a llevar contabilidad, no tiene que presentarlo. Si soy sin fines de lucro, no tiene que presentarlo. Recuerde, tiene que leer el acuerdo ministerial 140. Eh, listo, listo, listo. Mm. Muchísimas gracias a todos, que pasen muy bien. Nos vemos próximamente. No olvidar que adicionalmente estén atentos a los grupos de tributarios de Ecuador. Vamos a adicionalmente aperturar nuevos espacios por medio del Zoom. Esos espacios de Zoom se van a aperturar en la mañana para aquellas personas que tengan tiempo. Bendiciones a todos y en la noche con los Facebook Live. Bye bye.